Hola jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica del equilibrio químico. Y en la sesión pasada habíamos quedado que hoy íbamos a hacer un problema que nos iba a permitir repasar pues, prácticamente todo lo que hemos visto de equilibrio químico, más algo nuevo, ¿no? Entonces les voy a dictar un problema que dice lo siguiente. Ya están listos, ya tienen su cuaderno preparado. Les voy a dar 30 segundos para que se preparen. ¿Listo? Bueno, va. El problema dice lo siguiente. En un reactor se lleva a cabo la siguiente reacción en fase gaseosa. En un reactor se lleva a cabo la siguiente reacción en fase gaseosa. Esta que está aquí en el pizarrón hasta arriba, ¿no? Acetaldehído más hidrógeno nos da etanol. Acetaldehído más hidrógeno nos da etanol. Y al reactor se alimentan 2127 kilomoles por hora de acetaldehído y 3200 kilomol por hora de hidrógeno. Y al reactor se alimentan 2127 kilomol de acetaldehído y 3200 kilomoles por hora de hidrógeno a 600 Kelvin. Podríamos decir entonces que la temperatura de alimentación o de entrada, o como quiera que la llamemos, son 600 Kelvin. Muy bien. Entonces la temperatura de alimentación 600 Kelvin. Y nos preguntan determinar, inciso A, determinar en cada uno de los siguientes casos la producción de etanol por hora en toneladas. La producción de etanol por hora en toneladas. Y la fracción mol de etanol en la mezcla gaseosa cuando se alcanza el equilibrio. El primer caso, nos dicen determinar en cada uno de los siguientes casos la producción y la fracción mol. El primer caso es si la reacción ocurre isotérmicamente. Primer caso. Reacción isotérmica. Reacción isotérmica a 3 atmósferas. El segundo caso es reacción adiabática a la misma presión. Y el tercer caso es cuando el aislante térmico del reactor térmico del reactor tiene una eficiencia de esta ecuación, ¿sí? Esa letra griega es, si no me equivoco, eta, pero eso es lo de menos, ¿no? Es una N ahí con la cola larga, ¿no? Yo creo que es la letra griega eta. Y es 1 menos 0.003 por la temperatura en Kelvin. Ahorita no nos vamos a preocupar por eso, ¿no? Hasta que lleguemos al caso 3. Y también a 3 atmósferas.
todo a 3 atmósferas, pero en este último caso se alimentan 2 moles de nitrógeno por mol de acetaldehído. Vamos a ponerle un poquito de más emoción. Entonces, en el último caso, ese ya va a ser cuasi adiabático. Ahorita no se preocupe. Cuando lleguemos ahí le vamos a ver las tripas al asunto, ¿no? Ahorita, por vía de mientras, vamos a resolver los primeros 2 casos. Bueno, pero ese no es el único inciso. ¿Sí? Siguiente inciso, inciso B. ¿Cuánto vale delta G de reacción? ¿Cuánto vale la delta G de reacción a la temperatura de alimentación? ¿Cuánto vale la delta G de reacción normal, con su cerito, ¿verdad? Punto y su cerito, a la temperatura de alimentación? Siguiente inciso, inciso C. ¿Qué habrá que hacer con la presión? ¿Qué habrá que hacer con la presión para incrementar la producción de etanol? Y último inciso, inciso D. ¿Qué convendrá hacer con la temperatura de alimentación al reactor? ¿Qué convendrá hacer con la temperatura de alimentación al reactor para incrementar la producción de etanol? Tran, tran. Ah, no, esperen, todavía no acabo. Se cuenta con la siguiente información. Se cuenta con la siguiente información sobre las capacidades caloríficas medias. Se cuenta con la siguiente información sobre las capacidades caloríficas medias. Desde luego las unidades, pues todas las que hemos estado manejando siempre, ¿verdad? Calorías, etcétera, etcétera. Muy bien, pues ahora sí, vamos a empezar. Desde luego, pues una cosa que obviamente necesitamos es cómo voy a calcular la constante de equilibrio. Pero para eso, pues nosotros ya lo hemos hecho varias veces, vamos a usar esta tablita, ¿sí? Que les di a ustedes y que ya hemos usado, ¿sí? En esa tablita, afortunadamente para nosotros, están todos las sustancias que necesitamos y cuyos parámetros aparecen ahí, ¿sí? Entonces, yo de esta tabla tomé los datos que les voy a dar ahorita. Acetaldehído y etanol. Los elementos, pues esos no juegan, ¿verdad? Porque son estos son los parámetros para las reacciones de formación de los productos y reactivos, pero los elementos, pues ahí no juegan, ¿verdad?
como siempre he dicho, todos estos datos, las operaciones que vamos a hacer, etcétera, 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 las verifican. ¿Sí? Las verifican. Porque yo puedo equivocarme, ¿no? Las ecuaciones que vamos a usar para esto, pues son estas, ¿verdad? Es esta. Ya la hemos usado, nomás la estoy recordando, ¿verdad? Entonces, estas son el logaritmo base 10 de las constantes de las reacciones de formación de cada compuesto. Y aplicando nuestra reglita, ¿verdad? Que siempre hemos usado, ¿verdad? Entonces, el logaritmo de acá de la reacción va a ser igual, pues a esto, ¿verdad? Esta recetita, recuerdan que hemos dicho N veces, ¿no? Que aparece con una bola de propiedades termodinámicas. Bueno, aquí ya apareció otra vez. Bueno, entonces, usando estos parámetros, aplicando esta ecuación, sustituyendo, simplificando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo hacen, por favor, y comprueban que lo que voy a decir es cierto. Se llega a esta ecuación para la constante de equilibrio en función de la temperatura. A esta ecuación vamos a llamarla 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto ya lo hicimos en el pasado, nomás lo estamos recordando, ¿no? Entonces, usando esos parámetros y las recetitas ahí para calcular el logaritmo de K de la reacción, llegamos a esa ecuación que es la ecuación 1, ¿no? Muy bien. Aquí nos dan la alimentación, pero yo me niego a estar manejando esos numerísimos, ¿no? 2127 kilomoles por hora, para nada, ¿no? Pero además, por congruencia, ¿no? Esta ecuación para acá que acabamos de obtener aquí es para esta reacción, así como está planteada, ¿no? Una mol de acetaldehído más una mol de hidrógeno. Da tanto, nada, pues entonces mi base va a ser una mol de acetaldehído. ¿En qué proporción estamos alimentando nuestros reactivos? 2127 kilomoles por hora de acetaldehído y 3200 kilomoles por hora de hidrógeno. Entonces, la proporción de los reactivos va a ser 3200 entre 2127, y esto da prácticamente 1.5 moles de hidrógeno por mol de acetaldehído. Ahora sí ya son números razonables, ¿no? Y sobre esa base pues vamos a hacer nuestro balance, ¿no? La proporción de reactivos va a ser la misma en todos los casos, ¿no? que se nos plantearon. Entonces, pues va a ser entonces la misma proporción de reactivos. Pues, ¿qué tal si hacemos el balance de masa, no? Que lo vamos a necesitar en cualquier caso. Y entonces, pues de una vez lo planteamos, ¿no? Y este balance va a ser el mismo en el caso 1 y 2, en el 3 ya no, porque en el 3 nos dicen que vamos a alimentar también 2 moles de nitrógeno, que va a ser un inerte, ¿no? Porque no interviene en la reacción. Entonces, este balance que vamos a hacer sirve para los dos primeros casos, nada más, ¿no?
proporción inicial de mis reactivos, 1 mol de acetaldehído y 1,5 mol de hidrógeno. Esa es la proporción en que yo estoy alimentando los reactivos al reactor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cuando se alcance el equilibrio, pues entonces yo voy a tener lo que tenía inicialmente menos lo que reaccionó de acetaldehído, lo mismo de hidrógeno, ¿verdad? Y como reaccionan 1 mol y 1 mol, pues lo que reaccione de hidrógeno va a ser lo mismo que reaccione de acetaldehído. Y se va a producir entonces épsilon. ¿Estamos de acuerdo? Este balance lo verifica. Si sumamos todo, pues nos da 2.5 menos épsilon. Y entonces las fracciones mol van a ser y la suma de esas fracciones mol pues me debe dar 1. Hasta aquí no nos hemos metido todavía prácticamente con ninguno de los 3 casos, ¿no? Estamos viendo cosas generales que nos van a servir, ¿no? Bueno, ahora sí. Esto ya lo voy a borrar, ya no me sirve. Y ahora sí vamos a pelearnos con el primer caso. Caso isotérmico. Si es isotérmico, pues entonces la temperatura se va a mantener constante en 600 Kelvin. Y a 600 Kelvin, y usando la ecuación 1, que obtuvimos acá, pues podemos calcular el valor, el valor de K. Y el valor de K, usando esa ecuación 1, obtenemos que la constante vale 0.8267. Bueno, pero esa K la podemos poner en función del balance, ¿no? Y entonces esa K, que vale 0.8267, va a ser igual a ¿qué? A la fracción mol de etanol sobre la fracción mol del acetaldehído por la presión, fracción mol de acetaldehído por la fracción mol de hidrógeno por la presión a la delta N de reacción. En nuestra reacción, que ya borré, pero ustedes la tienen ahí, las moles en los productos es 1, las moles en los reactivos son 2, por lo tanto la delta N de reacción pues es menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque cualquier delta se calcula como estado final menos estado inicial, ¿sí? Bueno, muy bien. La presión la sabemos, son 3 atmósferas. Las fracciones mol ahí están, pues entonces vamos a escribir esto, ¿no? Y entonces nos va a quedar épsilon sobre 2.5 menos épsilon sobre 1 menos épsilon por 1.5 menos épsilon por 3 a la menos 1. La presión son 3 atmósferas, delta N de reacción menos 1, entonces nos queda así. Vamos a simplificar. Entonces nos queda así.
Bueno, muy bien. Y entonces ya sea con su máquina del demonio, esa programable que tienen ustedes, si es que la saben usar, ahí con su función solve, o si no, haciendo una tablita, como lo hicimos el otro día, ¿no? Que le fuimos dando valores a epsilon, y encontramos entonces el valor de epsilon. ¿Sí? Entonces, como quiera que sea, obtenemos que epsilon vale 0.547. Eso lo verifican, ¿sí? No se lo vayan a tragar así nomás, ¿no? Lo verifican. Y ahora nos piden también la fracción mol de etanol en la mezcla cuando se alcance el equilibrio. Pues la fracción mol del etanol es esta, ¿no? Epsilon sobre 2.5 menos epsilon, ¿no? Y entonces yo puedo escribir que la fracción mol de etanol va a ser igual a epsilon sobre 2.5 menos epsilon, sustituyendo el valor de epsilon que acabamos de encontrar. Esto nos da 0.28. Bueno, pero no es lo único que nos piden. Nos piden la producción de etanol. Nos piden esto ya no lo necesito, aquí voy a borrar. Aquí la tablita de las CPs medias, mientras pueda y evitarme borrarla, la voy a dejar ahí, porque la vamos a necesitar al rato, ¿no? Bueno, muy bien. Ya tenemos epsilon, ya tenemos la fracción mol, y entonces yo puedo decir que por una mol de acetaldehído alimentada se produce epsilon de etanol. Y por una mol de acetaldehído alimentada, acá está nuestro balance, ¿verdad? Se produce epsilon de etanol. Entonces, ¿cuánto estamos alimentando? Estábamos alimentando, que nos dijeron 2127 moles por hora de este bicho. Y entonces, ¿cuánto se producirá acá? ¿Cuántas moles se producirán ahí? Pues se van a producir, haciendo la regla de 3, 1162 kilomoles por hora de etanol. Todas las operaciones que estamos haciendo las verifican, ¿sí? Yo me estoy comiendo aquí, para no estar ahí de plano, paso a pasito, ¿no? Pues es la regla de 3, ¿no? Por una mol se produce tanto, pues por las que estamos alimentando, ¿cuánto se producirá? Se produce esto. Bueno, pero esos son kilomoles por hora. Y lo que nos están pidiendo son toneladas por hora. Ah, bueno. Pero yo sé que 1162 kilomoles por hora de etanol es igual a 1.162 por 10 a la 6 gramos, moles por hora. ¿Sí? Si eso lo multiplico por el peso molecular del etanol, que son 46 gramos por mol, entonces, ¿qué voy a obtener? Moles, entre moles, calacas, gramos por hora. Y luego, multiplico por ese factor de conversión, ¿no? Una tonelada son 10 a la 6 gramos, son 1.000.000 de gramos, ¿no? Hago esa operación y obtengo 53.47 toneladas por hora de etanol. ¿Sí? Ya convertimos las kilomoles que obtuvimos en toneladas, ¿no?
Esto conviene que lo tengan presente, ¿no? Como pasamos kilomoles a toneladas, ¿no? Bueno, muy bien, pues ya estuvo el caso isotérmico, que nos pedían el caso isotérmico, la fracción mol de etanol. Claro que para obtener la fracción mol de etanol pues necesitábamos épsilon, ¿verdad? Y la producción de etanol por hora en toneladas, ya estuvo. Bueno, muy bien. ¿Ahora qué? Pues ahora vamos a ver el caso adiabático, ¿no? Caso adiabático. Muy bien, ¿qué hacemos? Pues el balance de masa va a ser el mismo, ¿no? Son los mismos reactivos, las mismas cantidades, etcétera, etcétera. El balance de masa es el mismo. Por lo tanto, la expresión para K que habíamos obtenido, pues es la misma, ¿no? La voy a escribir aquí. Como resultado del balance de masa, nosotros tenemos que K va a ser igual a épsilon la misma, ¿no? Del caso anterior. Pues si no tiene por qué cambiar, dado que estamos alimentando lo mismo que en el caso isotérmico, ¿no? Bueno, muy bien. A esta voy a llamarla 2 por si se llega a ofrecer. Vamos a llamarla 2. Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestro balance de energía. Y para eso vamos a fijarnos en algo. ¿Qué le pasa acá si yo aumento la temperatura? Fíjense aquí en la ecuación 1. ¿Qué le pasa acá si yo aumento la temperatura? K va a disminuir. Si al aumentar la temperatura K disminuye, ¿eso qué me está diciendo de la reacción? Que es exotérmica. ¿Estamos de acuerdo? Al ratito lo vamos a comprobar, pero aquí yo lo puedo ver de inmediato, ¿sí? Si yo aquí aumento T, sumando positivo se va a hacer más chiquito. Y entonces K va a disminuir. Cuando eso ocurre, la reacción es exotérmica. Entonces lo voy a poner aquí. Reacción exotérmica. ¿Por qué es exotérmica? Porque cuando la temperatura aumenta, K disminuye. Muy bien. Vamos a plantear nuestra trayectoria inventada, nuestra trayectoria hipotética, nuestra trayectoria que no tiene por qué ser la verdadera, ¿no? Y vamos a tener reactivos a la temperatura, a la presión a la que estamos, 3 atmósferas, y a la temperatura de entrada, que son 600 Kelvin. Desde el principio nos dijeron que la temperatura de alimentación al reactor era 600 Kelvin. Y yo voy a tener productos, acá los voy a poner, productos a la misma presión, pero a una temperatura de equilibrio que no sé cuál es. Pero lo que sí sé es que la trayectoria de mi proceso sería esa, ¿no? Y como estoy en un caso adiabático, entonces la delta H debe ser cero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo puedo inventar la trayectoria como me convenga, lo que estamos tratando con una propiedad de estado, que es la entalpía.
Y entonces, ya esto ya lo hemos discutido varias veces, ¿verdad? Que la trayectoria que nos conviene, la más económica, pues es esta, ¿no? Voy a calentar mis reactivos desde 600 Kelvin hasta la temperatura de equilibrio. ¿Por qué calentar? Pues porque la reacción es exotérmica, ¿no? Por lo tanto, mi sistema se va a calentar. Y después voy a suponer que la reacción ocurre a esa temperatura, que no sé cuál es, pero que es superior a la de alimentación. Eso sí lo sé. Bueno, a esta vamos a llamarla delta H de calentamiento. Y aquí ya sabemos que eso debe cumplirse. Bueno, muy bien. ¿Y entonces qué? Pues la suma de este paso más este paso me debe dar 0. Y entonces yo puedo escribir que la delta H de calentamiento más epsilon por la delta H de reacción a la temperatura de equilibrio me debe dar 0. Esta vamos a llamarla, porque le toca la 3. Muy bien. No quiero borrar ni esto, por eso los voy a dejar, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues vamos a calcular cada uno de estos sumandos, ¿no? Y entonces la delta H de calentamiento, ¿a qué va a ser igual? Voy a pasar de reactivos a 600 Kelvin a reactivos a la temperatura de equilibrio. Entonces esto va a ser esto. A ver si estamos de acuerdo. Como vamos a usar capacidades caloríficas medias, pues entonces lo indico con su sombrerito, ¿verdad? Las CPs. Fíjense que aquí no son los coeficientes estequiométricos. Aquí son las moles que tengo presentes. Y por eso estoy usando NI en vez de la NU, ¿verdad? Con la que indicamos el coeficiente estequiométrico. Yo voy a calentar lo que tengo presente como reactivos. ¿Y qué tenemos presentes como reactivos? 1 mol de acetaldehído y 1,5 moles de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces esto nos va a quedar como integral desde 600 hasta la temperatura de equilibrio de CP media del acetaldehído, 19.65. Más 1,5 moles de hidrógeno. Esta ecuación la voy a pasar para acá porque ya me está estorbando mucho. Bueno, voy a guardarla ya. Más espacio libre aquí. Muy bien. Esto nos da 30.08 al hacer la integral. Esto vamos a llamarla 4. A ver si estamos de acuerdo. Y ahora la delta H de reacción a la temperatura de equilibrio pues va a ser Kirchhoff-Persson, ¿no? Vamos a usar la ecuación de Kirchhoff-Persson, que dice qué cosa, que la delta H de reacción a cualquier temperatura es igual a la delta H de reacción a 298 más la integral desde 298 hasta la temperatura de equilibrio de la delta Cp de reacción
exponencial de t. Esto ya no nos sirve. Vamos a aprovechar este espacio. Bueno, pues vámonos a tablas porque vamos a necesitar las deltas H de formación a 298. ¿Sí? Entonces nos vamos a las tablas que yo les di y vamos a buscar las deltas H de formación. Entonces, los elementos no juegan aquí, ¿verdad? Acuérdense que en la tabla estos valores están en kilocalorías. Aquí ya las puse en calorías. ¿Sí? Eso no se les olvide porque si les olvida pasar de kilocalorías a calorías, ya la regaron. ¿Sí? Bueno, con esto podemos calcular la delta H de reacción a 298, que va a ser igual a que delta H de productos menos delta H de reactivos, entonces nos va a quedar y eso nos va a dar menos 16.480 calorías por mol de etanol. Negativo, ¿eso qué quiere decir? Que la reacción es exotérmica. Eso ya lo sabíamos desde hace rato, ¿verdad? Nomás lo estamos comprobando aquí ahorita. La delta H de la reacción es negativa, por lo tanto se está desprendiendo energía como calor, lo cual indica que la reacción es exotérmica. Y ahora la delta Cp media de reacción, que va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria para productos de nu y menos lo mismo para los reactivos. Productos, acetaldehído. Cp media del acetaldehído, ¿dónde anda? 19.65. Menos. Reactivos. Perdón, aquí estoy mal. Aquí es etanol, productos etanol. 26.146. Producto etanol. 1 mol. Menos reactivos. 1 mol de acetaldehído. Y este es de reacción más la Cp media del hidrógeno. ¿Dónde quedó la bolita? Acá está. Menos 0.459 calorías por Kelvin mol de etanol. Muy bien. ¿Y ahora qué? Pues nos vamos a kilocalorpersona, ¿no? Entonces la delta H de reacción a la temperatura de equilibrio va a ser la delta H de reacción a 298 menos 16.480 menos la integral. Ya la hacemos de golpe, ¿no? Aquí esta delta Cp de reacción es una consta, ¿no? Es menos 0.459 y al integral nos va a quedar entonces esta vamos a llamarla 5.
Bueno, pues ahora vamos a sustituir 4 y 5 en 3, ¿no? Vamos a sustituir 4 y 5 en 3. Aquí se me pasó, pero esta siempre le hemos llamado epsilon de operación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Epsilon de operación. Bueno, entonces con 4 y 5 en 3, ¿cómo nos va a quedar el asunto? Ahora sí ya voy a borrar esto, ya no me sirve. Con 4 y 5 en 3 nos va a quedar entonces que la delta H de calentamiento ya la borré, pero acá la tengo. Quedó 30.08 por temperatura de equilibrio menos 600 más epsilon de operación por la delta H de reacción menos 16.480 menos 0.459 por T de equilibrio menos 600 debe ser 0. ¿Estamos de acuerdo? De donde la epsilon de operación va a ser sobre y esta le toca la 7, no la 6, le toca la 6. Si está claro el despeje, porque luego ahí se pierden. Todo esto es 0, ¿sí? Entonces yo puedo, al despejar, ¿qué va a pasar? Voy a pasar del otro lado, ¿no? de la ecuación. Y entonces los que son negativos aquí, pues me quedan positivos. Bueno, muy bien. Ya estuvo. ¿Y ahora qué? Pues ahora supongo temperatura. Supongo temperatura. Calculo la K con la ecuación 1. Y después con la ecuación 1 en la 2 encuentro epsilon. Y después con la 7, con la 6, perdón, encuentro la epsilon de operación. Dicho de otra manera, supongo T. Calculo K con la ecuación 1. Y después con la ecuación 2 encuentro epsilon. Y con la 6 encuentro la epsilon de operación. Mi reacción es exotérmica, entonces la temperatura debe ser, la temperatura de equilibrio debe ser mayor que la de entrada, ¿sí? Y entonces me va a quedar que, vamos a empezar con 600, ya sabemos que esa no es, pero me va a servir de punto al graficar después, ¿verdad? Entonces con la ecuación 1 calculo K. Y luego con la ecuación 2 encuentro epsilon. Y con la ecuación 6 encuentro la de operación, que obviamente me va a dar 0, ¿no? Porque si aquí considero que este 600 menos 600 pues me da 0. Y 0 entre cualquier cosa pues es 0. Bueno, pues vamos a seguirle a ver qué pasa a 700.
Claro, ¿verdad? Si la temperatura sube, K disminuye y por lo tanto el avance disminuye. Eso ya lo habíamos discutido, ¿verdad? Y la de operación me va a dar eso. A ver, vamos a seguirle, a ver qué pasa en 800. Ya con eso tengo, porque aquí ya se ve el cruce, ¿no? De las dos épsilon. Ya por ahí, si analizamos un poquito esos resultados numéricos, ya se ve por ahí que ya se cruzan. Bueno, pues vamos a graficar. Claro, esto van ustedes a hacer ahí su obra de arte, ¿verdad? Aquí yo nomás voy a aquí prácticamente va a ser nada más un esbozo, ¿no? En primer lugar, porque aquí en estos pizarrones es muy difícil dibujar. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Ahí están los datos de mi línea de equilibrio. Y los de operación me va a quedar así. Donde se crucen, ahí está la solución. Y según ya un diagrama bien hecho, ¿verdad? No esta porquería que hice aquí, porque no está ni en un medio adecuado, ¿verdad? Se obtiene que la temperatura de equilibrio, más o menos 690 Kelvin, y que la épsilon es más o menos 0.16. Son estos valores. Temperatura de equilibrio, épsilon. ¿Sí? Con esos valores podemos obtener la fracción mol. Fracción mol del etanol nos va a ser entonces, de acuerdo a nuestro balance, va a ser épsilon sobre 2.5 menos épsilon. Y eso da 0.0684. La producción de etanol, pues ahí la calculan ustedes, ¿no? Ya vimos en el caso anterior cómo, hasta les puse ahí junto a la ecuación con la que lo hicimos ahí un ojo, ¿no? De cómo le habíamos hecho, ¿no? Bueno, muy bien, pues ya acabamos con el caso adiabático. Ahora vamos a ver el caso que ni es adiabático, ni es isotérmico, sino todo lo contrario. Y ese habíamos dicho la clase pasada que se llamaban cuasi adiabáticos, ¿no? Que el nombrecito pues como que no, realmente no me convence mucho, ¿no? Porque eso de que casi adiabático, pues lo podríamos llamar cuasi isotérmico también, ¿no? Y sería la misma cosa. Pero bueno, todos los libros así, en todos los libros donde se trata el tema, así las llaman. Pues no me voy a pelear con los autores de todo el libro, mejor dicen, si no puedes con tu enemigo, únetele, ¿no? Entonces, es uno. Y entonces ahora vamos a ver el caso cuasi adiabático. Tres, caso cuasi
Aquí el balance que habíamos hecho para los primeros dos casos ya no nos sirve, porque en este caso nos dicen que se alimentan también 2 moles de nitrógeno como inerte por cada mol de acetaldehído. Entonces tengo que hacer un nuevo balance, ¿no? Y entonces vamos a poner gas, como siempre hemos hecho el balance, ¿verdad? Moles en equilibrio, fracción mol en equilibrio, acetaldehído, hidrógeno, nitrógeno, etanol, moles totales. Y entonces vamos a tener inicialmente 1 mol de acetaldehído, 1,5 moles de hidrógeno y 2 de nitrógeno. Eso es lo que tenemos inicialmente. Cuando el equilibrio se establezca, pues entonces me va a quedar 1 menos épsilon de acetaldehído. Lo mismo que reacciona de acetaldehído, reacciona de hidrógeno, por lo tanto aquí va a ser menos épsilon. El nitrógeno no reacciona y se va a producir épsilon de etanol. Moles totales, 4.5 menos épsilon. ¿Estamos de acuerdo en esa suma? Bueno, pues vamos a calcular las fracciones mol. Entonces nos va a quedar 1 menos épsilon sobre 4.5 menos épsilon, 1.5 menos épsilon sobre 4.5 menos épsilon, 2 sobre 4.5 menos épsilon y épsilon sobre 4.5 menos épsilon. Total me debe dar 1. A partir de ese balance vamos a poner K en función de ese balance, ¿no? Y entonces nos va a quedar, a ver si estamos de acuerdo. Me va a quedar así. Ya sustituyendo las fracciones mol, simplificando, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ese sería nuestro balance de masa, ¿no? Ya ahí tenemos la ecuación. ¿Sí? Vamos a llamar a esta que le tocan a las 6, creo que es las 7. Muy bien. Esto ya no nos sirve. Esto ya es historia antigua. Ya no nos sirve para nada. Bueno, muy bien. Pero ahora fíjense, por ahí nos dijeron que el aislante térmico del que está forrado nuestro reactor, a ver, imaginemos el reactor. Si es adiabático, pues quiere decir que está forrado de un aislante térmico. Y si es adiabático, yo estoy suponiendo que ese aislante térmico es 100% efectivo, lo cual obviamente no puede ser, ¿sí? Si yo lograra inventar un aislante térmico 100% efectivo y lo puedo demostrar, me vuelvo multimillonario en un día. Porque todo el mundo va a querer mi aislante. Eso no existe. Por eso nos dijeron que la eficiencia del aislante estaba dada por esta ecuación, que si no me equivoco, creo que no la numeramos. Creo que no. Bueno, pues vamos a poner la ecuación 0, ¿no? Ya lo he dicho, ¿no? Si hay ley 0 de la termodinámica, ¿por qué no va a haber ecuación 0, ¿no? Bueno, la ecuación 0.
Sí, creo que no la habíamos numerado. Bueno, muy bien. ¿Y ahora qué? Ahora imagínense. ¿Qué le va a pasar a la eficiencia conforme la temperatura suba? ¿Va a disminuir? Pues sí, obvio. Mientras más caliente esté mi sistema, el aislante va a ser menos efectivo. Eso por lógica, ¿no? Bueno, vamos a plantear nuestra trayectoria. 3 atmósferas, 600 Kelvin. Y voy a tener productos a 3 atmósferas y a una temperatura de equilibrio que no sé. Ahí está mi trayectoria real. Pero ahora, la delta H de esa trayectoria, ¿va a ser 0? No, no va a ser 0. Porque como mi aislante no es 100% efectivo, mi reacción es exotérmica. Mi aislante no es 100% efectivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a salir calor de mi sistema. Va a salir calor del reactor. No todo el que saldría si la reacción fuera isotérmica, pero va a salir. Ok. Entonces aquí ya no es 0. Bueno, muy bien. Ahí la llevamos. Voy a inventar mi trayectoria. Aquí voy a tener una delta H de calentamiento. Pero ahora, ¿qué va a pasar acá? Si mi reacción fuera adiabática, todo el calor se aprovecharía para el calentamiento, según mi trayectoria inventada. Claro, tomando en cuenta el avance. Nosotros hemos dicho esto, ¿no? La delta H ahí sería eso. Sí, pero eso es cierto si yo aprovecho todo el calor que se genera en la reacción, tomando en cuenta el avance. Pero ahora tengo un aislante térmico que no es 100% efectivo. ¿Y entonces ahora qué? Pues tengo que multiplicar por esa eficiencia. Porque no todo el calor se va a poder aprovechar. Porque parte de ese calor se va a perder hacia el exterior. Entonces yo tengo... ¿Qué pasa si mi reactor es... Olvídense de la ecuación es a 0. ¿Qué pasa si la eficiencia de mi aislante es 80%? Pues entonces, para este paso de calentamiento yo solo puedo aprovechar el 80% de lo que se desprenda. Porque el resto se va a perder. Bueno, no a perder, va a salir del sistema. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso tengo que multiplicar por la eficiencia. Pero entonces va a salir calor. Y ese calor va a ser este. A ver si están de acuerdo. Lo que está saliendo en este paso va a estar saliendo energía de mi sistema. Y esa energía que sale del sistema es esta. Es el complemento de esta. Si yo sumo las dos, me da epsilon de operación por la delta H de reacción a la temperatura de equilibrio. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, aquí ya no es 0. Aquí va a salir energía que no se pudo aprovechar acá para calentar mis reactivos. ¿Vamos bien? Bueno, vamos entonces a plantear nuestra línea de operación. Y es muy sencilla, ¿no? Es la misma. ¿Y cuánto va a valer esto? 0. ¿Por
Porque toda esta energía que se libera aquí la voy a usar para calentar. Porque no sé por qué puse aquí enfriamiento, si es calentamiento. Toda la energía que se libera aquí la voy a aprovechar para calentar. Entonces el balance va a ser cero. ¿Sí? Lo que no es cero es esto. Pero esto sigue siendo cero. Y entonces, ¿qué? Fíjense que la única diferencia con el caso diabático es esto, la eficiencia. Esta entonces yo creo que vale la pena ponerle su marquito. ¿Sí? Esta es entonces para el caso cuasi adiabático, ¿no? Cuasi adiabático. En el caso de una reacción adiabática, pues esta ETA valdría 1, ¿sí? 100% efectivo, pues sí. ¿Ok? Bueno, vale, pues entonces vamos a calcular cada uno de los bichos que están ahí en esa. Vamos a llamar a esta que le toca la 8, ¿no? Vamos a calcular cada uno de los sumandos ahí de la ecuación 8. Y esta va a ser esto, a ver si estamos de acuerdo. Suma para mis reactivos de las moles presentes. De las moles presentes. No coeficientes estequiométricos, ¿no? Sino moles presentes. Y voy a tener que una mol de acetaldehído. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Acá está. Una mol de acetaldehído. Entonces va a ser integral desde 600 hasta la temperatura de equilibrio de quién. Reactivos, una mol de acetaldehído, 19.65. Más 1,5 moles de oxígeno, de hidrógeno, perdón. 2 moles de nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Y esto nos va a dar entonces, sumamos todo eso, integramos y nos va a dar, ¿dónde andamos? Acá está, 46.08 por temperatura de equilibrio menos 600. Esto vamos a llamarla 9. Ya tenemos esta. Ahora vamos a calcular la delta H de reacción a la temperatura de equilibrio, que es la misma que ya teníamos porque la reacción es la misma. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces es la ecuación 6, ¿no? Es la ecuación 6 que ya borré. Y entonces me va a quedar que la delta H de reacción a la temperatura de equilibrio van a ser menos 16.480 menos 0.459 por la temperatura de equilibrio menos 298. Esta es la 6. ¿Sí? Que no cambia porque mi reacción es la misma. Y nada, ¿verdad? Ir converso, la reacción es la misma, ahí está el delta H de reacción. Entonces ahora, con 6 y 9 en 8, ¿qué va a pasar? Con 6 y 9 en 8 me va a quedar entonces, ¿qué? Bueno, la voy a escribir. Que 46.08 por temperatura de equilibrio menos 600 más 0.459
suma de esas dos sumas debe dar 0. Y entonces la epsilon de operación ahora va a ser la única diferencia entre esta ecuación para el caso adiabático y esta es la eficiencia. Es la única diferencia. Si ustedes comparan esta ecuación, que en nuestro caso sería la 10, con la correspondiente para el caso adiabático, la única diferencia es la eficiencia. Tran. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso adiabático, ¿no? Vamos a suponer la temperatura. Con la temperatura calculamos K. Con la K y la ecuación 7. Bueno, K con la ecuación 1, ¿verdad? Epsilon con la ecuación 7. Luego, la eficiencia con la ecuación 0. Y epsilon de operación con la ecuación 10. ¿Y qué tal si usamos los mismos valores de temperatura, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Vamos a usar los mismos valores de temperatura y vamos a ver qué carambas pasa. Y nos va a quedar. Desde luego K y la epsilon del balance de Mateo pues, van a ser los mismos, porque la K es la misma, la ecuación para calcular K es la misma, pues no hay ninguna diferencia, ¿no? Las voy a poner nada más como referencia, pero realmente pues son las mismas, ¿verdad? Pero ahora aquí sustituyo la temperatura en la ecuación 0 y entonces calculo la eficiencia de mi aislante. Y luego con la ecuación 10, tomando en cuenta esa eficiencia, me sigue dando 0 porque aquí 600 menos 600 pues es 0. A 700. Los de equilibrio pues me siguen dando lo mismo. 0,57, 0,3. Eficiencia de mi aislante 790. A 800. Bueno, pues ahora vamos a graficar. Vamos a graficar. Esto ya no me sirve. Vamos entonces a graficar.
practicamos, ustedes van a hacer desde luego una cosa mucho más decente que esta. Entonces se cruzan las dos líneas, ahí está la solución, ¿sí? Yo encuentro ya una gráfica más decente que esta. Yo encuentro esto, ¿no? Ya la producción en toneladas por hora la hacen ustedes, ¿no? Ya saben cómo, ¿no? Sí, ya la hacen ustedes. Aquí algo que vale la pena destacar, que es importante, es que el avance isotérmico siempre es mayor que el avance adiabático. Y como el cuasiadiabático está entre los dos, pues siguen la misma regla, ¿no? El avance isotérmico es mayor que el avance cuasiadiabático y el cuasiadiabático es mayor que el adiabático, ¿sí? Claro, siempre en las mismas condiciones, ¿no? Aquí no ocurre eso porque ya no son las mismas condiciones, porque aquí alimentamos inerte. Y eso ya alteró mi balance, ¿verdad? Y estamos de acuerdo, pero en términos generales, esto es importante, ¿no? Siempre el avance isotérmico es mayor que el avance adiabático. Bueno, ahora nada más para terminar. Los otros incisos eran, ¿qué conviene hacer con la presión? A ver, mi reacción era, ¿qué conviene hacer con respecto a la presión? Si yo quiero aumentar la producción de etanol, pues aumentarla, ¿no? Si yo aumento la presión, el equilibrio se va a desplazar hacia donde el volumen sea menor. Entonces aumento presión, el equilibrio se desplaza hacia el producto. Entonces, aumentar presión. ¿Qué convendrá hacer con respecto a la temperatura? La reacción es exotérmica. Entonces, ¿qué conviene hacer con la temperatura de alimentación? Bajarla. ¿Sí? Si yo aumento la temperatura, acá disminuye. Yo quiero que acá aumente para que el avance sea mayor. Entonces, ¿qué necesito hacer con la temperatura de alimentación? Bajarla. Entonces, disminuir la temperatura de alimentación o de entrada o como quiera que se le llame. ¿Estamos de acuerdo? Pues tran, ¿verdad? Ya acabamos con este problema, ¿no? Yo les voy a recomendar que este problema en particular se lo vuelvan a ejecutar completito. Ustedes solos. Donde se atoren, ahí está el video. ¿Sí? Ay, aquí ya no sé qué hacer. ¿Sí? Ya estuve 4 horas aquí intentando a ver cómo le hizo el profesor. Sí, sonso, pues sí, aquí a ver qué es esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, la próxima clase nos vamos a echar otro cuasiadiabático, ¿no? Otro cuasiadiabático. Y para irle agarrando bien la onda a este asunto, ¿no? Por favor, verifiquen todo. Datos, cálculos, etcétera, etcétera.
todo verifíquenlo. Que no quede nada a la fe, ¿no? Ahí no, pues si lo hizo el profesor debe estar bien. No, no, yo no soy infalible ni estoy a salvo de cometer errores, ¿sí? Entonces, verifiquen todo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo?